Bueno chicos, volvemos a empezar un nuevo tema, un tema llamado electricidad, una parte muy importante de la tecnología, está en nuestras vidas por todos lados. La electricidad nos rodea, la electricidad hace posible un montón de elementos de nuestra vida. Es quizás el tipo de energía más usada actualmente y es más, estamos evolucionando un montón de otros tipos de energía. Estamos intentando de transformarlas siempre en electricidad porque es muy versátil. La electricidad es una buena idea, por eso la bombilla siempre se relaciona con las buenas ideas, ¿vale? Fue una gran idea. Y aquí al lado tengo puesto también una palabra muy importante y muy relacionada con la electricidad, es el electromagnetismo. La electricidad es magnetismo. Igual que una pila tiene polo positivo y polo negativo, un imán tiene polo positivo y polo negativo. Y el magnetismo es lo que hace posible la circulación de la corriente eléctrica. Pero vamos a ver todo esto un poco más, poco a poco, y empezamos desde el principio. ¿Y por dónde empezamos? Por el átomo, chicos. Seguro que ya habéis dado el átomo en física y química. Es la parte más pequeña, o en su momento, cuando se definió como átomo, era la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier material. Todos los materiales están formados por átomos y esos átomos a su vez tienen tres elementos, ¿vale? Protón, neutrón y electrón. Todos los materiales, todos los tipos, metales, maderas, carne, todo está formado por átomos que tienen esos elementos. Y las diferencias de los elementos radican en las diferencias de cantidades de protones, neutrones y electrones, ¿vale? El átomo tiene dos partes, tiene el núcleo y los elementos que lo van orbitando, ¿vale? En el núcleo se encuentran los protones que tienen carga positiva, ¿vale? Y en el núcleo también están los neutrones que tienen carga neutra, ni positiva ni negativa, o sea, no están cargados de ninguna forma eléctricamente, ¿vale? Y alrededor del átomo, girando alrededor del núcleo del átomo, en el exterior del átomo, está el electrón, que tiene carga negativa y que es un elemento que está suelto, ¿vale? El protón está anclado al neutrón, pero el electrón está suelto y dando vueltas alrededor. Y tiene una propiedad, el electrón tiene una propiedad, que se puede cambiar de elemento, ¿vale? El electrón se puede mover, se puede ir de ahí e irse a otro sitio, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? ¿Y por qué se mueven los electrones? Porque las cargas eléctricas se atraen y se repelen, ¿vale? Las dos cargas iguales, positivas o negativas, se repelen, ¿vale? Dos cargas positivas se repelen entre sí como dos partes de un imán que sean iguales. Cargas positivas y negativas se atraen. Esta es la madre del cordero, lo importante. Un circuito eléctrico son cargas que se atraen, ¿vale? Y dos cargas negativas se repelen, como en un imán, ¿vale? Nunca se atraen. Entonces, dentro de todos los elementos, de los tres elementos de un átomo, el electrón con carga negativa es el que se puede mover. O bien se pueden añadir electrones, o bien se pueden ir electrones a otro sitio, ¿vale? ¿Vale? A esto llamamos carga eléctrica. La carga eléctrica que tiene un elemento es la cantidad de Q, carga, en exceso o en defecto que posee un cuerpo. En exceso o en defecto. Normalmente, vamos, siempre, en un átomo están equilibrados el número de electrones y el número de protones. Tiene que haber lo mismo. 2 y 2, 4 y 4, 6 y 6, 5 y 5. Siempre tienen que estar iguales. ¿Y qué pasa? Que como hemos dicho, el electrón se puede mover. Si se mueven muchos electrones, decimos que el elemento queda con carga positiva, queda con más protones que electrones, entonces está cargado positivamente. Pero en cambio, si atraemos electrones, o sea, más electrones vienen a mi átomo, decimos que tiene carga negativa, ¿vale? Está cargado de forma negativa, hay más electrones. Los electrones van y vienen, ¿vale? Y ese ir y venir de electrones negativos es lo que llamamos conductividad eléctrica, otro concepto importante, ¿de acuerdo? Que es la capacidad de un material para permitir el paso de electrones. Los electrones que quitamos de un sitio circulan por un material, ¿vale? Si pueden circular por ese material se llaman conductores, por donde sí puede circular las cargas eléctricas. Si las cargas eléctricas no pueden pasar por ese material, le llamamos materiales aislantes. ¿Qué materiales tenemos de cada? Materiales conductores, normalmente los metales.
El aluminio, el cobre, el oro, la plata son buenísimos conductores. La mayoría de los metales son conductores, unos mejores que otros, ¿vale? El agua es conductora, en fin. Y materiales aislantes, por donde no puede pasar la electricidad, ¿de acuerdo? Los materiales aislantes son la mayoría de los polímeros, ¿vale? Los plásticos y las maderas. Las maderas también son aislantes, por eso los mangos de los destornilladores son de madera o plástico, todo esto, ¿vale? Bueno, pues así, teniendo carga eléctrica y teniendo un material conductor, conseguimos la corriente eléctrica. Fijaros en este esquemita que esto es una pila. En mi pila tengo dos partes. Una parte cargada con más cargas positivas que negativas y en otra parte tengo más negativas que positivas. ¿Qué pasa? Las negativas se irán hacia las positivas porque se atraen por magnetismo y se equilibran las cargas. ¿Cuándo una pila está cargada? Cuando hay la misma cantidad de cargas positivas que negativas en uno de sus sectores, ¿vale? Está equilibrada. Al estar equilibrada, electrones y protones están en la misma cantidad y no hay movimiento, no hay corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Tiene que haber una diferencia de cantidad de cargas positivas y negativas para que exista la corriente eléctrica. Con la carga, teniendo un elemento conductor, tenemos corriente eléctrica. ¿Y qué hacemos con la corriente eléctrica? Ojo, pues la metemos dentro de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es donde circula la corriente eléctrica, donde la tenemos controlada en teoría, ¿vale? ¿Qué son? ¿Vale? Son elementos conectados por donde circula la corriente eléctrica. Eso es un circuito. Y produce un efecto. El circuito lo he hecho para producir un efecto, para que sirva para algo, ¿no? Sabemos muchas utilidades, ahora las vamos a ver, ¿vale? ¿Qué elementos tiene un circuito? Tiene 4 tipos de elementos principales, ¿vale, chicos? Los generadores, los que producen la corriente eléctrica, ¿vale? Que pueden ser la pila, un dinamo que produce luz en una bici, ¿vale? Su símbolo es este es el símbolo de la pila, ¿de acuerdo? Este de aquí. Elementos de protección, ¿vale? Para que no nos dé calambre, la corriente eléctrica tiene sus riesgos, cada vez la tenemos más controlada, pero tiene sus riesgos, ¿vale? Y tenemos elementos de protección como fusibles para la sobrecarga, los interruptores automáticos de entrada de la casa, en fin, hay distintos elementos de protección para que no nos pase nada, ¿vale? Y para proteger también los mecanismos, para que no nos pase nada a nosotros y para proteger los distintos elementos de nuestra casa, los electrodomésticos, todo esto, ¿vale? Luego están los elementos de maniobra, o sea, con los que maniobramos, con los que abrimos, cerramos. Los interruptores básicamente y los pulsadores son un tipo y los conmutadores, los interruptores de la luz, ¿no? En nuestra casa entramos a la habitación, damos al interruptor y entonces se enciende la luz. Esos son elementos de maniobra con los que yo manejo mi circuito, ¿vale? Interruptor, pulsador. Este es el símbolo del interruptor, este es el símbolo del pulsador, ¿vale? Pulsador, la diferencia es que mientras tenga pulsado, funciona. Si no tengo pulsado, no funciona, ¿vale? Y luego tenemos los receptores o actuadores, que son los elementos finales donde yo dirijo mi corriente eléctrica para producir un efecto. ¿Y qué pueden ser? Pues pueden ser motores, pueden ser bombillas, ¿vale? Lo que hace funcionar algún aparato, ¿vale? En mi circuito. Lo que buscamos, el trabajo final que buscamos, ¿vale? Aquí he puesto un par de ejemplos ultra simples de circuitos, ¿vale? Un circuito muy sencillo, con su pila, su interruptor abierto, su bombilla que está apagada y vuelve por el polo negativo. Positivo, abierto, positivo, negativo, a negativo, ¿vale? Un circuito, para que funcione, tiene que estar cerrado. Es justo lo contrario que un grifo de agua. Si yo abro un grifo de agua, entonces sale agua, está abierto el circuito para que salga agua. ¿Vale? Pues en electricidad es lo contrario. Si el circuito está abierto, no hay circulación. Las cargas, mi carga eléctrica, mi corriente se corta aquí porque no puede pasar. ¿Vale? Tengo que cerrar el circuito, como viene aquí, mi pila, salen mis electrones, tengo el circuito cerrado y entonces la bombilla ya ilumina y vuelve por el polo negativo. ¿Vale? Si el circuito está cerrado, ¿vale? Circula la corriente. Aquí estaría en corte y no circula la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, y como comentábamos, hacíamos un circuito ¿para qué? ¿Para qué hacemos un circuito? Para producir un efecto, para encender una bombilla, para mover un motor. ¿Vale? Una de las cosas más importantes y por la cual la electricidad, digamos que tiene mucho éxito, la usamos muchísimo, funciona muchísimo, dependemos de ella,
¿vale? Una de las principales razones es que es muy versátil. Sirve para muchas cosas y se transforma en muchas cosas. Además de que se produce más o menos fácilmente, con distintas fuentes de energía, ya sean renovables o no renovables, se transporta muy bien, pero una de las principales razones de la electricidad es que se transforma en muchas cosas. Porque la energía eléctrica se puede transformar en energía calorífica, como por ejemplo cuando pasa a través de una resistencia de mi tostadora, de mi brasero, ¿vale? Eso es una resistencia que, como su nombre indica, ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica y entonces se calienta, ¿vale? Produce calor, primer efecto de la energía eléctrica. Segundo, energía luminosa, produce luz, también estamos todos los días utilizando nuestras bombillas, ¿vale? Es corriente eléctrica que pasa por un filamento muy fino y se ilumina, ¿vale? Energía lumínica, segundo tipo. Tercer tipo, energía mecánica, mover un motor para producir un movimiento, ¿de acuerdo? Precisamente hemos estado viendo en el tema anterior los mecanismos de transformación. Bueno, pues este sería el generador del movimiento, nuestro motor eléctrico accionado funcionando con electricidad, ¿vale? Un motor eléctrico, energía mecánica. El cuarto tipo sería la energía magnética. El electromagnetismo está totalmente relacionado con la electricidad, como hemos dicho. Si bien la propia electricidad funciona gracias al magnetismo, también puede producir magnetismo, electromagnetismo, como por ejemplo en un altavoz, para producir la amplificación del sonido, y también en un micrófono, para producir, para que el sonido se pueda ser grabado, ¿vale? Energía magnética. Y por último, también se puede transformar en energía química, como por la electrólisis y algunos procesos más complicados que ya daréis más adelante, ¿vale? Pero hay que recordar eso, que la electricidad es importante porque se transforma bien: energía calorífica, energía luminosa, energía mecánica y energía magnética y química, ¿de acuerdo? Esto es un poquito un resumen general de todo este inicio del tema 6, ¿vale, chicos? Lo vamos a ver un poquito más rápido. Os voy a poner algunos ejercicios muy sencillos, ¿vale? Pero recordaros que el átomo tiene protones, neutrones y electrones, ¿vale? Los electrones pueden ir libres, se transforman. La carga eléctrica es ese exceso o defecto de electrones porque se mueven. Y tenemos elementos conductores que dejan pasar los electrones o aislantes que no dejan pasar. Cuando tengo diferencia de potencial, o sea, más cargas negativas que positivas en un sitio, se produce la corriente eléctrica. Si hay las mismas, no, ¿vale? Y con la corriente eléctrica hacemos los circuitos y con los circuitos producimos efectos, ¿vale? Que es la clave de la electricidad. Nada, chicos, espero que os hayáis enterado como una breve introducción a la electricidad y nos vemos pronto. Hasta luego.